tendríamos que tener una sola clase, que es esta clase que va del modelo sueco o el socialismo funcional sueco. Pero la clase pasada que teníamos que ver parte de lo que era el financiamiento del desarrollo, yo estuve enfermo y Fede me dijo que estaba de viaje, así que no se pudo hacer la clase, así que vamos a tratar de ver lo que correspondería a la clase de hoy, que sería esto que les digo, el modelo sueco, el socialismo funcional sueco, y en lo último que quede de la clase vamos a tratar de ver por lo menos un pantallazo de lo que hubiera sido la clase anterior y para tratar de presentar los dos modelos de financiamiento del desarrollo, por lo menos para que se lleven una visión general. Yo de todas maneras voy a hablar con Fede para decirle que, bueno, en principio eran 3 textos que había que leer para lo que es financiamiento del desarrollo. Vamos a tratar de acotarlo a 2, ahora yo les voy a decir cuáles son, y le voy a decir a Fede, o le voy a comentar la situación, que es medio complejo meter las 2 clases en una. Y está pasando lo que iba a pasar. Vamos. Okay. Ahí va. Bueno, ustedes a todo esto, la otra vez me lo dijeron, pero yo no sé si cambió la metodología. Los textos, los papers, ¿ya los tienen? ¿Todavía no? Digamos, solamente llevan el cronograma y saben más o menos de qué va la clase, o nada. Hay un drive que tiene la mayoría de los textos, justamente los de este tema en particular, no sé si están. Ok, entonces entiendo, o supongo, salvo que alguien me diga lo contrario, que estos textos no lo leyeron todavía, o este paper no tuvieron posibilidad de hojearlo, ni mucho menos. No, porque cronograma no sé si hay, creo que no. Bueno, no importa, yo les comento, miren, la clase correspondiente al modelo sueco va únicamente con este texto, o en principio con este único paper, que es el paper de Carlson, que esto es un paper de 1975 que a mi entender, y esto es discutible y cada uno tendrá su opinión, es un texto que resume bien la lógica o la experiencia sueca de cómo ingresa el capitalismo, o en este caso lo que se llama socialismo funcional, su desarrollo si se quiere, pero de alguna manera, digamos, le faltan críticas, o no es que le faltan críticas, sino que pareciera como por momentos una persona que está muy identificada con el modelo sueco, con la socialdemocracia sueca. Entonces en ese punto también hay cuestiones que tienen que ver con el ocaso del modelo sueco que no están dentro de este paper. Que después ahora yo preparé 2 presentaciones distintas. La primera presentación que vamos a ver, yo les voy a ir comentando un poco de qué va el paper, y vamos a ver una presentación que es como un resumen del mismo paper. Es decir, yo lo que fui haciendo es tratando de tomar los textos que tiene el documento, ir marcando algunas cuestiones puntuales como para que ustedes tengan presentes al momento de leerlo. Y después preparé una segunda presentación, o la idea es tratar de complementar este paper con algunos datos y con algunas cuestiones que no están presentes en el paper, que no son datos, sino que más bien tienen que ver con la lógica con la cual también se desarrolló, más que nada en la parte económica, el modelo del socialismo funcional sueco. Entonces, como para arrancar, la idea sería que, teniendo presente el primer paper, que es el más importante, y que de hecho, si apareciera una pregunta de parcial relacionada con este tema, seguramente la respuesta la van a encontrar dentro de este paper, pero que el otro complementario les va a ayudar también a terminar de cerrar algunos conceptos. En principio, el modelo, el paper con el que estamos trabajando, parte de una premisa que dice, bueno, el modelo sueco es un modelo aplicable a otros países en desarrollo, y la idea es que países que estén buscando la manera de desarrollarse de manera eficiente, lo tengan como una guía, una cierta guía. Plantea ciertos antecedentes, y esos antecedentes son comunes en otros papers que también existen sobre socialdemocracia sueca, y lo que dice es, bueno, Suecia entra con cierto retardo al desarrollo económico y con ciertas características propias que lo hacen diferente al resto de los países, particularmente de Europa. Esas características propias que tiene son una gran abundancia de recursos naturales, la posibilidad de haberse mantenido neutral en lo que fueron las principales guerras, y que además vamos a ver que hace una diferenciación puntual, sobre todo el autor, de las 2 vías que hasta ese momento, este paper va un poco a explicar
desde mediados del 30 o de la década del 30 hasta mediados del 70, por eso les digo que el ocaso o el ocaso entre comillas, ¿no? Pero el agotamiento de este modelo viene ya casi entrada la década del 80, con lo cual no está presente en este documento. Entonces, lo que viene a decir un poco el autor es, bueno, dentro de las dos vías típicas que hay para llevar adelante un proceso de desarrollo, bueno, las más identificables son el comunismo como tal y el capitalismo como tal en sus formas puras. Y en ese sentido lo que dice, bueno, esto es una tercera vía, es una economía mixta, es un camino intermedio hacia la posibilidad de lograr un desarrollo. Y en ese camino lo que intenta decir es, bueno, resaltemos las características negativas del modelo capitalista, resaltemos las características negativas del modelo comunista y quedémonos con la parte positiva de ambos. Entonces, en ese sentido, hace una crítica a ambos modelos al mismo tiempo, sobre todo en base a lo que refiere a la concentración de poder. Voy a meter la presentación y con eso nos vamos a ir guiando para ir siguiendo el texto. Si esto me deja, apago un cachito de la cámara porque no tiene mucho sentido la vez que prendía porque me voy a focalizar en la presentación. Bueno, entonces, no me deja presentar esto, ¿qué le pasa? Ahí está. Bueno, entonces, lo que va a decir es que, en definitiva, esto se establece como un modelo que se contrapone a los dos sistemas puros, que es un poco lo que estábamos diciendo hasta ahora. Los dos modelos puros son el capitalismo como tal y el comunismo como tal, entendido el comunismo con el modelo representado por la Unión Soviética, y el capitalismo como ejemplo hegemónico, el capitalismo estadounidense. Lo que particularmente dice el capitalismo, dice, bueno, nosotros en Suecia, a diferencia de lo que pasó con el capitalismo en Estados Unidos, no tenemos esas grandes lagunas de pobreza que tienen, o esos grandes núcleos de pobreza que tiene Estados Unidos, y tampoco tenemos la concentración de poder que existe a nivel político en la Unión Soviética. ¿Sí? La idea que el autor entonces trata de delinear es una política aplicable, esto que les decía, a los países en vías de desarrollo, y lo que dice es, bueno, en principio, el modelo que vamos a plantear es un modelo pragmático, es decir, va a tomar aquello que nos sirva del comunismo y aquello que nos sirva del capitalismo para proceder al desarrollo, sobre todo para estos países que todavía no han ingresado en esa dinámica. ¿Sí? Entonces, el modelo, si bien es un modelo general, es aplicable a distintos países, pero cada país debe buscar dentro de este modelo en qué postura puede identificarse en función de sus características propias. ¿Sí? Y ahora, eso que les decía, que se destaca el pragmatismo, de ahí viene el nombre de socialismo funcional. Con lo cual, avanzando un poco más, y esto es lo que les decía acá arriba, lo que van viendo son los mismos títulos que sugiere el texto, es decir, este mismo título lo van a ver, ¿sí? Y estas son las características principales que plantea el autor sobre el modelo sueco. Dice, bueno, la creencia fundamental es en el equilibrio del poder. Y esto es, a diferencia de lo que pasa en la Unión Soviética, donde hay una concentración de poder establecida en la lógica de partido único, y los puestos más importantes se distribuyen entre ese mismo partido, bueno, en la economía sueca en el modelo sueco se han buscado contraponer esa lógica de poder a partir de institucionalizar ciertos actores dentro de la vida política. La segunda cuestión que va a estar presente es el rechazo a las soluciones violentas, y acá se diferencia del modelo comunista en función y hace una crítica al marxismo diciendo que, bueno, Marx lo que planteaba es que no hay manera de avanzar en la economía si no es a través de revoluciones violentas. Bueno, esto lo que viene a decir es justamente lo contrario. Dice, bueno, si bien nosotros pensamos que existen ciertos puntos fuertes o puntos a favor dentro de la lógica comunista, no estamos a favor de las soluciones violentas en cuanto a lucha de clases se refiere. El enfoque pragmático respecto del problema del libre mercado y contrario a la intervención estatal en el sector comercial es la cuestión que va a estar de fondo en la parte económica. Y después tenemos que todas estas cuestiones, todas estas posturas que va adoptando el modelo sueco, se llevan adelante a través de un sistema, y ese sistema, ese medio para llevarlo adelante, es esto que él denomina el socialismo funcional. Ahora bien, ¿por qué, hace una distinción en cuanto a trasfondo político y trasfondo económico? Bueno,
En cuanto al trasfondo político, lo que dice es esto que hablábamos de la concentración del poder. La concentración del poder lo que dice es genera corrupción. Y por un lado tenemos la concentración de poder que se da en el modelo comunista ruso que les decía, y por otro lado, si bien en Estados Unidos o en el modelo capitalista puro no existía o no aparecía una concentración en ese sentido, sí había una concentración en cuanto a las clases pudientes. Es decir, si uno analizara los puestos de poder en Estados Unidos, tanto en el poder judicial como en el poder político, lo que dice él, bueno, en líneas generales hay un estatus económico, ¿sí?, que también conlleva la concentración de poder en un cierto círculo, en un cierto grupo de la sociedad, ¿sí? Entonces, en esa dinámica, en Suecia, y esto después cuando veamos el otro documento quizás lo podamos contrapesar un poco o cambiar un poco la idea, lo que dice en Suecia hay una aristocracia, que es una aristocracia formada por algunas familias que en el texto se nombra, pero esa aristocracia está contrapesada por algunas instituciones y particularmente esas instituciones son los sindicatos, va a estar presente la socialdemocracia como partido político y una lógica de cooperativas también que con el correr de los tiempos empieza a perder cierta importancia, pero sobre todo los sindicatos es el factor de mayor, los sindicatos y la socialdemocracia o el Partido Socialdemócrata son los actores de mayor contrapeso en esta dinámica de contrapesar justamente el poder de la aristocracia. Una cuestión particular que denota el autor tiene que ver con que, más allá de los antecedentes en cuanto a las cuestiones objetivas que les nombré al principio, en cuanto a recursos naturales refiere, la característica de país neutral en cuanto a las guerras, hay otra cuestión que se ha dado para que el desarrollo sueco tenga tanto éxito y que también tiene que ver con el trasfondo político, y que es una estabilidad política continuada a lo largo del tiempo. De hecho, la socialdemocracia sueca gana las primeras elecciones, no me acuerdo si es en el 32 o en el 33, pero después gana 30 elecciones consecutivas y se mantiene en el poder por más de 50 años. Con lo cual, digamos, lleva adelante un modelo de manera continuada y que le permite, de alguna manera, contrarrestar o por lo menos poner los límites necesarios desde el Estado a esta aristocracia que está formada por algunas familias en particular, que son las que manejan, en principio, por ejemplo, uno de los más grandes bancos que tenía Suecia en ese momento. Ahora, la segunda cuestión política, esto ya lo dijimos un poco, lo mencioné recién, es el rechazo a la violencia como método de resolución de los conflictos. Y en este sentido, los sindicatos también van a estar presentes haciendo un contrapeso en cuanto a los conflictos en el conflicto político refiere. ¿Por qué? Porque después vamos a ver un gráfico donde, por ejemplo, durante más de 50 años no ha habido en Suecia huelgas o en nuestro caso serían huelgas generales o paros, sino que más bien los sindicatos se han encargado de establecer una dinámica de negociación con las patronales de manera tal de armonizar las relaciones de poder entre ambos. Eso lo vemos un poco más adelante, pero bueno, avanzo con esto. Ahora, el camino moderado sueco es lo que les decía antes. En definitiva, tiene un enfoque pragmático tomando lo mejor del capitalismo a su entender y lo mejor del comunismo. A ver si acá sacamos algo interesante para mencionar, porque esto es de perogrullo, algunas cuestiones relacionadas a la postura capitalista que dice, bueno, el libre mercado es el modelo más eficiente para el desarrollo económico, que ha permitido justamente el crecimiento económico, y los comunistas justamente con una vereda de enfrente diciendo que el libre mercado conduce a depresiones, ¿sí?, y la imposibilidad de resolver la producción y la distribución. De fondo, en el sistema sueco, más allá de esta lógica de no existe ni conflicto total ni armonía, esto que viene a decir acá, ¿sí?, está lo que de alguna manera trataba de mencionar recién, y esta dinámica de acuerdo entre trabajadores y propietarios de los medios de producción. Con lo cual, digamos, la premisa fundamental es que se respeta la propiedad privada de los medios de producción, pero vamos a ver que sobre todo en este texto hay una modificación fundamental en cuanto a propiedad privada se refiere. Es decir, tanto la socialdemocracia o el modelo político sueco, el socialismo funcional con el que estamos trabajando, hace una distinción de la propiedad privada a diferencia de lo que se cree en el libre mercado o en el sistema capitalista. Lo que viene a decir en alguna manera, y creo que es la filmina que viene, y si no será la otra, lo que viene a decir de alguna manera es, bueno, la propiedad privada no es un bien indivisible.
lo plantea desde una lógica del derecho y lo que dice es, la propiedad privada puede tener distintas funciones y lo que se puede realizar es lo que se puede hacer a cambio de socializar toda la propiedad privada es buscar la socialización de algunas de las funciones que tiene la propiedad privada. ¿Sí? Entonces, en esa dinámica hay un cambio en cuanto al capitalismo puro, diciendo, bueno, por ejemplo, en casos en los cuales exista la propiedad privada, y lo da como ejemplo de una casa, bueno, a diferencia del comunismo, donde el Estado te dice justamente no puedes hacer nada salvo lo que el Estado te permita, y a diferencia del capitalismo puro, donde tenés todo permitido sobre la propiedad privada, salvo algunas excepciones, con el socialismo funcional la idea es que el Estado pueda mediar en algunas de las funciones de la propiedad privada. En ese caso da el ejemplo particular de un propietario de una vivienda, y lo que dice es, bueno, el propietario de la vivienda tiene una cantidad de derechos de propiedad sobre esa vivienda, pero también tiene ciertas limitaciones que el Estado le imprime, que van en función de un beneficio social. Entonces, si bien podés ser el propietario de una vivienda y podés alquilarla, no podés alquilarla a cualquier precio, no podés venderla cuando quieras, o podés venderla, pero eventualmente si la vendés con el dinero que obtengas de la venta, debes realizar algún tipo de inversión en ciertos sectores. No tenés posibilidad de modificarla en ciertos aspectos. Bueno, entonces, la cuestión va por ese lado, es decir, buscar soluciones que estén en el medio entre un capitalismo puro y un comunismo puro. ¿Sí? Bueno, esto es un poco más de lo mismo, pero esto es lo que le venía a decir, este último punto, porque en definitiva la condición esta es buscar la solución más práctica posible. Esto es bastante repetitivo el texto en ese sentido. Se persiguen los fines socialistas, pero se utilizan medios menos radicales, y que la socialización de todos los medios de producción, de vuelta a lo que acabamos de decir. No se busca la igualdad total, sino la igualdad de oportunidades, una lógica medio meritocrática acá si se quiere. La socialdemocracia sueca desistió de soluciones radicales y buscó caminos moderados, es más de lo mismo, y acá está lo que les decía en relación al derecho de propiedad. ¿Sí? Establecer ciertas restricciones legales sobre el derecho de propiedad para dividirlo en funciones y aplicar ciertas limitaciones sobre funciones específicas del derecho de propiedad. ¿Sí? Esto es más de lo mismo, no aporta más al concepto que acabamos de decir, es que hay una nueva concepción de propiedad. La propiedad no es un concepto indivisible, contiene distintas funciones, que les acabo de decir. Para alcanzar los fines socialistas no es necesario realizar una socialización indiscriminada, se puede socializar algunas funciones del derecho de propiedad, se estimula el uso del derecho de propiedad y se armoniza el deseo del propietario privado con las exigencias sociales. Es un poco más de lo mismo que veníamos diciendo. Ahora bien, ¿qué pasa en la práctica? La idea es, bueno, preguntarse, ¿el socialismo funcional logró los objetivos que se habían planteado? Bueno, primero pensemos cuáles habían sido esos objetivos que se habían planteado. El principal objetivo que perseguía era el bienestar social. El segundo era el pleno empleo. Y de hecho van a ver un concepto que se repite, no solo en este texto, sino en otros, si hacen algún tipo de búsqueda, van a ver que la dinámica del gobierno durante este contexto era definida como la casa del pueblo. Y había una premisa que era que la socialdemocracia o el gobierno sueco tenía compromiso con el ciudadano desde la cuna hasta la tumba. Es decir, había una lógica de bienestar social donde el Estado estaba por detrás garantizando que se cumplan ciertos derechos. Derecho al acceso a la educación pública y universal, derecho a la salud, derecho a la vivienda, etc. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, si pensamos en el pleno empleo, y ahora después lo vamos a ver con algunos gráficos, bueno, el objetivo en principio se cumplió. Ahora después vamos a ver cómo se cumplió. Pero en principio el objetivo se cumple. ¿Sí? Y lo mismo que se cumple es toda la lógica del bienestar social. Es decir, durante todos los años que se lleva adelante la hegemonía de la socialdemocracia, sobre todo de la década del 30 hasta la década del 70, a partir de la década del 70 empieza a decrecer, pero siempre estuvo el Estado detrás con, digamos, garantizando esta serie de derechos que yo venía mencionando. ¿Sí? Y por otro lado, bueno, es destacable que el crecimiento fue estable a lo largo de todo el periodo, ¿sí? Con una distribución uniforme del ingreso. Esa distribución uniforme también hay que hacer una llamada, ¿sí? Y también después lo vamos a ver porque está basada en un pilar fundamental que es un acuerdo que se hizo entre partes,
en la década del 50. Pero ahora, cuando pasemos al otro texto, sí lo encuentro. Perdón, en esto de si los objetivos fueron logrados o no, pero el objetivo al final no era fines socialistas. No particularmente. A ver, es que si bien el nombre es socialismo funcional, no adopta toda la lógica del socialismo puro. Lo que viene a decir es, vamos a tomar del socialismo lo que nos sirva, pero no necesariamente vamos a socializar los medios de producción. Vamos a socializar algunas funciones de la propiedad privada. Con algunos objetivos específicos. Y esos objetivos específicos son el bienestar general o un estado de bienestar, el pleno empleo, una distribución equitativa del ingreso y un crecimiento sostenido y equilibrado a lo largo del tiempo. Esos objetivos puntuales se cumplen, pero en el texto no dice cómo se cumplen, por eso yo tengo preparé otra filmina que tiene algunos gráficos y algunas cuestiones particulares del modelo sueco, donde dice en realidad, bueno, se cumplió, pero cuáles fueron las condiciones con las que se cumplió o por qué se cumplió. Y ahí vamos a ver que se introducen algunas nuevas cuestiones de análisis, que por ahí está bueno verlas, en función de que, a priori, este texto, un poco lo que les decía, el texto parece ser un texto bastante propagandístico, si se quiere, no sé si usar ese término, pero un texto que realza bastante los beneficios o los puntos fuertes del modelo social, de la socialdemocracia sueca. Y lo que no dice es cuáles fueron los medios para llevarlo adelante. Si bien pone énfasis en esta lógica de haber socializado ciertos puntos del derecho de propiedad, haber, digamos, tenido una educación universal, el acceso a la salud y demás, bueno, no dice cuáles fueron los acuerdos o cuáles fueron la lógica, por ejemplo, de un sistema que ahora vamos a ver que se llama sistema Gante, que en definitiva lo que está planteando acá en esta misma dinámica que dice, bueno, no creemos en la concentración del poder, porque la concentración del poder lleva a la corrupción y por tanto se fijan instituciones que contrapesen el poder, en este caso de cierta aristocracia, o que en general en el sistema político estén contrapesados los poderes. Bueno, no tiene en cuenta ahí ciertas cuestiones que, por ejemplo, ahora vamos a ver como un acuerdo que se hizo entre partes, entre los sindicatos, que los sindicatos son un factor de muchísimo poder en Suecia durante todo este proceso. De hecho, hay un porcentaje de afiliación mayor al 90% por momentos. Pero cómo operan esos sindicatos no está claro en este texto, sino que ahora cuando pasemos en unos minutos al otro documento que tenemos, vamos a ver que, bueno, si bien es cierto que han operado contrapesando el poder, también es cierto, bueno, que los sindicatos, en este caso la central sindical, tuvo mucho poder por esta lógica de afiliación masiva, pero además tenía un correlato, un contacto muy estrecho con la socialdemocracia. Y en conjunto entre las dos, más allá de que contrapesaban el poder del capitalismo o de los capitalistas, si se quiere, tenía una mesa de acuerdos que habían logrado, bueno, entre otras cosas, esta lógica de nosotros no nos metemos con la propiedad privada de los medios de producción, garantizamos que no haya huelgas, y ahora después vamos a ver cómo acceden para eso, cómo negocian eso en función de la distribución del ingreso. Entonces, para garantizar al capitalista esa dinámica de no va a haber huelgas, no va a haber conflictos laborales, y no nos vamos a meter, no vamos a reclamar por los medios de producción, bueno, hay un acuerdo que se firma que se llama un acuerdo de Gante, el acuerdo del 58, que ahora no me acuerdo el nombre, es un nombre medio extraño, que ahora en breve pasamos a eso, ¿sí? Bueno, avanzo un poco más con esto, que es un subtítulo más del paper, que dice, bueno, el derecho de propiedad estatal reducido, que en este sentido lo que viene a plantear es justamente eso, digo, no hay un socialismo al estilo soviético, ¿sí? Porque el 90% de los medios de producción sigue perteneciendo a la propiedad a medios privados, el 4% pertenece a organizaciones de consumidores que también son privadas, ¿sí? Y solamente hay un porcentaje menor de medios que se mantienen o que se reservan para el Estado, que tienen que ver con servicios públicos en general, con ferrocarriles, con medios de transporte y con algunas industrias particulares que tenían que ver con una lógica más bien apuntada a la salubridad, que era el alcohol y el tabaco, por ejemplo, ¿sí?
Y después en algunos casos tenía, por ejemplo, algunas tierras que explotaba, las tierras menos productivas, pero en líneas generales, si uno tuviese que analizar los medios de producción, bueno, estaban concentrados en manos privadas, ¿sí? Con lo cual, digamos, no tenía una lógica puramente socialista, sino que es un sistema capitalista con algunas alteraciones en cuanto al capitalismo puro, si se quiere, ¿sí? Bueno, esta cuestión de tasa impositiva la vemos en el otro paper, no hay ningún problema. Y algo que figura en el texto de Carlsen también, pero que no hace mención a cómo es el crecimiento del sector público, es justamente esto. Bueno, viene a decir, hay una influencia real estatal y hay un crecimiento constante del sector público de manera ininterrumpida, pero ese crecimiento del sector público se da a consecuencia de un acuerdo que se firma entre las patronales y los sindicatos que obliga a expulsar gente del mercado de trabajo. Y en ese sentido es el Estado el que va y suple la lógica esta, o absorbe la mano de obra desocupada, y sobre todo tiene una política muy activa en cuanto a empleo femenino, ¿sí? Entonces el crecimiento del sector público de manera interrumpida se da también, más allá de los porcentajes impositivos que van a ver en el texto, que son muy altos, es decir, el porcentaje de tasa impositiva sobre el PBI es muy elevado. Más allá de esa lógica, apunta también a que la presencia del Estado en el empleo activo es muy fuerte, pero es a consecuencia de esta misma dinámica que se imprime entre las negociaciones que se dan entre la central obrera, que se llama LO, la sigla es LO, y la central patronal, que llegan a un acuerdo que se llama un acuerdo de contención salarial que obliga a expulsar mano de obra porque produce el cierre de un montón de empresas que ahora mismo lo vamos a ver. Pero esto no es un fin buscado, esta lógica del crecimiento del sector público de manera interrumpida, sino que es a condición o es parte, consecuencia de un acuerdo previo que se da entre estas dos grandes factores de poder que son los sindicatos y las patronales. Esto es un poco más de lo mismo. Dice clase trabajadora, hay tres sectores: movimiento de cooperativas, movimiento sindical y el Partido Socialdemócrata. Son los tres grupos de poder que contrapesan un poco la dinámica contrapesan contra la discutocracia, contra el sector capitalista, ¿sí? Movimiento sindical y otras organizaciones importantes. Hay algo ahí que lo menciona bastante en el texto. Todos los trabajadores, llámense trabajadores obreros o bien profesionales calificados, todos están vinculados a algún tipo de organización sindical. Hay una en particular que es la que emplea a todos, que es la que yo les decía, la LO, pero también hay agrupaciones de profesionales, con lo cual, digamos, los porcentajes de afiliación, no solamente sindical, sino a cualquier otro tipo de institución, son muy elevados, y eso permite que las mesas de negociación tengan cierta lógica de equilibrar el poder, pero todas, por ejemplo, todas las instituciones que nuclean trabajadores, llámense profesionales, llámense abogados, médicos, lo que fuere, y obreros, están todos nucleados en esta misma dinámica que se llama LO, este mismo central sindical que se llama LO, y es la que en definitiva se sienta a negociar con las patronales, es la que establece cuáles son las características propias que va a tener el empleo y cuáles son las características salariales propias que también va a tener el desarrollo a lo largo de todo el movimiento que va desde la década de 30 hasta la década de 70. Avanzo un poco más. Bueno, esto en definitiva es un aporte más, pero no es significativo en este sentido. Digamos, la política impositiva monetaria y el mercado de trabajo, sobre todo lo que dice en el texto es, bueno, en materia bancaria no hay intervención en el mercado de manera directa, sino de manera indirecta. El Estado, por ejemplo, es propietario de alguno de los bancos principales, y limita alguna de estas lógicas de funciones de propiedad también hacia al sector bancario, por ejemplo, impidiéndole que pueda adquirir otras industrias y algunas cuestiones más, pero no es algo que valga la pena detenerse ahora. Bueno, esto sí es importante y es lo que les decía antes, ¿sí? La legislación directa apuntaba en dos finalidades. Una, que es esta que va a apuntar a la seguridad desde la cuna hasta la tumba, que creo que ya se los nombré hace un rato. Hay una principal cuestión ahí, que es el Estado garantizando el acceso a todos los derechos que tienen que ver desde la salud, la educación, la vivienda, etcétera, en todas las facetas de la vida. Incluso, lo menciona, incluso
garantiza sepultura y no sé qué más. Y después hay una segunda cuestión a nivel de legislación, que es garantizar o evitar el uso insocial de los medios privados de producción. El texto no ahonda mucho más en esto, y por eso les digo, es un texto que no tiene demasiada profundidad y que lo único que plantea es, bueno, somos un modelo que nos apartamos de los extremos, que no reunimos las características del socialismo puro y tampoco reunimos las características del capitalismo puro, garantizamos los medios privados de producción en manos del capitalista, pero limitamos esa capacidad del capital privado a través de establecer ciertas funciones a los medios de producción o ciertas funciones a la propiedad privada, y articula el Estado sobre algunas funciones determinadas para obtener fines benéficos a nivel social. La idea es que el Estado es un estado de bienestar que garantiza entonces una serie de derechos a lo largo de la vida de la población, y está planteado como objetivo una distribución del ingreso equitativa, lograr el pleno empleo, ¿sí? Y no mucho más de eso. En definitiva, el paper no ahonda en otras cuestiones. Ahora bien, para poder comprender un poco mejor la lógica, mi idea fue preparar un segundo documento, que es este que está acá, que también se los voy a subir, o que Fede seguramente se los va a subir después, y que este documento un poco, digamos, si bien no es una crítica al modelo sueco, explica un poco más, o va un poco más allá de lo superficial, entre comillas, que es el texto de Carlsen, ¿sí? Porque si bien Carlsen plantea, bueno, sí, los sindicatos tienen un poder muy fuerte, digamos, se ha logrado que el empleo público haya crecido, bueno, no dice cómo y no dice cuáles fueron las consecuencias de cada una de esas situaciones. En principio, una introducción que es la misma lógica que se plantea en el texto de Carlsen, que es, bueno, el contexto donde se establece la socialdemocracia en Suecia es un contexto post-crisis del 30, un periodo de posguerra, donde Suecia se mantiene como país neutral y eso le da ciertas características, aunque en algunos casos esta lógica de país neutral es un poco discutida, porque si se ve, por ejemplo, esto que decíamos antes, que tiene una gran abundancia de recursos naturales, por ejemplo, bueno, entre otras cosas hierro y madera, bueno, las ventas que Suecia hace durante los periodos de guerra, bueno, están dirigidas particularmente a algunos de los actores que participan de la guerra. Entonces algunos autores discuten ese punto y dicen, bueno, no necesariamente fue neutral porque benefició con ciertas ventas a algunos de los actores de la guerra. Bueno, discutible o no, la cuestión es que en definitiva la gran mayoría de los autores lo que dicen es, bueno, sí, se ha mantenido neutral a lo largo de todas las guerras y eso le dio ciertas características o cierta estabilidad a lo largo de la historia, ¿sí? Otra característica propia de Suecia, previo a entrar al modelo socialdemócrata o al socialismo sueco, es esta lógica de un país muy abierto tanto a las exportaciones como a las importaciones. Ahora después vamos a ver un gráfico donde la lógica económica o lo que tiene que ver con intercambios comerciales tiene una economía muy abierta, pero eso no se traduce en un superávit comercial. Lo vamos a ver en algunos de los gráficos que están en esta misma presentación, ¿sí? Y también tiene una lógica de apertura hacia capitales extranjeros, ¿sí? Propicia entonces la inversión extranjera. Después, esto de la alta productividad laboral está basado en que Suecia ha tenido desde muy temprano, en 1800 y pico, 850 y pico creo, el acceso universal a la educación, que es gratuita y demás. Más características propias de los antecedentes del modelo sueco: la estabilidad política, ¿sí? Y el predominio, esto le decía, predomina la socialdemocracia a lo largo de todo el periodo. Gana 50 elecciones consecutivas sin ningún tipo de problema. El objetivo principal es este que volvemos a ver acá, la búsqueda del pleno empleo, ¿sí? Ahora, esa búsqueda del pleno empleo estuvo vinculada con un acuerdo de contención salarial entre la LO. Esta LO es lo que les decía, es la central sindical que nuclea a todos los sindicatos, que es extremadamente fuerte y que además tiene un vínculo muy fuerte con el Partido Socialdemócrata. Y la SAF, que es la agrupación de patronales, donde en general está comandada por, no todas, pero la gran mayoría de las empresas concentradas, que son entre otras Volvo y alguna otra automotriz, empresas que han logrado un crecimiento o por lo menos establecerse casi de manera monopólica. Ahora,
avanzo un poco más para que veamos qué significa este acuerdo de contención salarial, ¿sí? Que también, ¿alguien me quiere hablar porque abrió un micrófono? Ahora te lo paso. Esto es una tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Sí? Ahora después se los paso sin ningún problema. Si quieren, pero este texto no es obligatorio. Este texto es un poco para complementar, solamente le hace la presentación, para un poco profundizar lo que les decía, algunas cosas que quedan por ahí medio rengas en el otro texto, en función de que, bueno, explica algunas cosas por arriba y no explica cómo se dan. Por ejemplo, esta lógica del incremento constante de trabajadores en el sector público, en este texto sí están explicadas y que tienen que ver con esto, con el punto que está acá arriba, con este punto que estaba marcando antes de la lógica de contención salarial, ¿sí? Que es un acuerdo que se firma entre ambas instituciones. Bueno, el modelo sueco presenta entonces dos dimensiones: la dimensión política, que justamente se materializa en esta lógica de un concepto que se llama Folkhem, o traducción es hogar o casa del pueblo, y el medio para llevarlo adelante es el socialismo funcional. Hasta acá no cambia nada porque es la misma dinámica que van a ver en el paper anterior. La idea es que la socialdemocracia sueca buscaba una amplitud democrática en tres aspectos fundamentales: la democracia política, con el acceso al sufragio universal, obviamente, y con participación plena de todos los ciudadanos en las tomas de decisiones; la democracia social, y que un poco va relacionada a esta lógica del Estado como garantizando el bienestar desde la cuna hasta la tumba; y la democracia económica, donde se plantea que a medida que se vaya avanzando en el desarrollo del modelo socialista sueco, bueno, los trabajadores empiecen a tener mayor injerencia en la toma de decisiones de las empresas, cosa que al final vamos a ver que no se da, ¿sí? Porque de hecho la lógica donde se rompe el modelo sueco, que llegado a los años 80, bueno, tiene que ver con esto, con la imposibilidad de los trabajadores de poder tomar parte en las decisiones económicas hacia adentro de la producción. Bueno, el objetivo, esto sigue la misma lógica. La primera parte está planteada casi de la misma dinámica que el texto de Carter. En definitiva, el objetivo es control de la economía a través del Estado para niveles óptimos de producción y acumulación, ¿sí? Los medios, distinción entre la propiedad pública, los medios de producción y la planificación económica. La primera solo sería en los casos que la empresa privada fuera incapaz de procurar el máximo nivel de producción. Bueno, y en el caso de la segunda, ¿sí?, es imprescindible para garantizar el óptimo funcionamiento de la economía. Pero en definitiva, quédense con la idea de que el modelo sueco no apunta a un socialismo entendido como lo estudiamos en líneas generales, sino que los medios privados de producción siguen siendo privados y solamente va a meterse o a ingerir en cuestiones únicamente de funciones de la propiedad privada, no en la propiedad privada como un todo, sino en algunas cuestiones que tienen que ver con el uso social o justamente procurar evitar el uso insocial de la propiedad privada. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué se llaman socialistas? Perdón, te interrumpí. No, para nada. Bueno, ahí hay una cuestión. El modelo se llama socialismo funcional y viene a ser como un híbrido entre capitalismo y socialismo en función de que aparece esta nueva lógica de intervenir la propiedad privada, no en todo el espectro, sino en algunos puntos fundamentales. Pero no tiene la lógica del socialismo entendido a la lógica de la Unión Soviética. Es digamos, si se quiere, es eso, sí, por ahí es un híbrido. La idea es que la socialdemocracia nunca se plantea de manera seria, salvo en el 80, 82, 83, en ningún momento se plantea de manera seria llevar adelante un proceso de nacionalización o socialización de los medios privados de producción. Eso no está presente en ninguno de los textos y no es una intención que haya sido de alguna manera manifestada por la socialdemocracia. La socialdemocracia sueca pretendía decir, bueno, nosotros vamos a articular los medios necesarios para garantizar, hacer crecer la torta. De hecho, eso también está en el texto de Carlsen, que bueno, el Estado lo que tiene que hacer es garantizar que la producción sea eficiente para hacer crecer la torta y después intervenir en la distribución, pero a partir de esta dinámica de, por ejemplo, garantizar el acceso a la salud, en la igualdad de oportunidades,
¿sí? No a la igualdad como un todo, no a que tenga que ver con que, bueno, que no puede haber, por ejemplo, gente que tenga más recursos que otra o que gane más dinero que otra. Eso en ese punto, en el plano económico, no se mete. Lo que la socialdemocracia pretende es una igualdad de oportunidades para todos, garantizando el acceso a toda esta serie de derechos que estábamos comentando: educación, salud, vivienda, etc. ¿Sí? Pero jamás se mete o interviene en los medios privados de producción. Si se quiere, socialismo funcional es el nombre que le pusieron al medio que buscaron para llevar adelante estos objetivos que se plantearon. El objetivo del crecimiento económico, el objetivo justamente de hacer crecer la torta para después distribuir y tratar de intervenir en algunas cuestiones que garanticen esos derechos a partir de intervenir en algunas funciones de la propiedad privada, pero no en ningún momento nacionalizar o socializar los medios privados de producción. ¿Sí? Salvo si la excepción es el 83, cuando justamente se rompe la hegemonía de la socialdemocracia sueca, que hay un último intento por continuar con el modelo, donde se había propuesto, bueno, la socialdemocracia lo que propone en ese momento es que todas las empresas privadas que tengan ganancias tienen que hacer una emisión de acciones por el 20% de los beneficios obtenidos, y ese 20% debería ir a parar a la LO, es decir, a las agrupaciones sindicales. Bueno, a partir de eso, bueno, ahí sí hay un quiebre en el sistema. Ya fue la última medida posterior a que la socialdemocracia pierde elecciones, y como el sistema político requiere armado de coaliciones en Suecia para poder formar gobierno, porque requiere más del 50%, entonces, si bien durante estos 30 elecciones había ganado y de manera consecutiva había logrado mantenerse esa hegemonía política, llegada la década de 80, pierde elecciones y se ve obligado a negociar con otros partidos políticos, el Partido Verde, el Partido Comunista, etc. Y la solución que se le ocurre para poder continuar con el modelo sueco, por ahora vemos por qué, porque todavía no vimos por qué se va agotando el modelo sueco, pero la idea es, dice, bueno, emitan acciones por el 20% de los beneficios, pásenselo a los sindicatos, y los sindicatos empiecen a tener participación dentro de la propiedad de los medios de producción. Que por otro lado, y volviendo al punto de que hay una aristocracia muy concentrada de 15, 10 familias que son propietarias, entre otras cosas, de bancos muy importantes, hay empresas muy concentradas también. Bueno, cuanto más beneficio tenía la empresa, mayor era la participación que iban a lograr, en este caso la LO, con lo cual ahí se realiza una disyuntiva que termina por romper o por destronar esta lógica de la socialdemocracia. Pero ese es el punto final, digamos, eso es como ya el ocaso, si se quiere, del modelo social, de la socialdemocracia sueca. ¿Sí? Pero no un modelo socialista, un modelo más apuntado a la socialdemocracia. ¿Sí? Bueno, algunas cuestiones que no están explicadas en el texto de Carlsen y que por eso les puse estos gráficos, un poco para poder, bueno, de alguna manera representarnos de qué va la cuestión. En principio, la importancia del sindicalismo sueco es una cuestión verdadera, válida, obviamente, pero por detrás hay algunas cuestiones puntuales que tienen que ver, por ejemplo, con esto. Algo que se llegó a llamar el sistema Gante. El sistema Gante es un sistema que, bueno, Gante es porque, evidentemente, la primera lugar donde se instauró fue en la ciudad de Gante, no me sale el país, al lado de Brujas está. Bueno, ya me va a salir. ¿Luxemburgo? No. Está la ciudad de Brujas. ¿Dónde está la...? Bélgica. Bélgica, gracias. La ONU. Sí. Bueno, Gante, entonces, en definitiva, es el primer lugar donde se instaura este tipo de sistema que apunta a justamente cuestiones relativas a la cuestión sindical. ¿Qué particularidad tiene? Bueno, lo que establece es que los sindicatos van a recibir afiliación voluntaria a través de cuotas o aportes, evidentemente, pero van a ser quienes, digamos, manejen esos fondos. Una vez que, a medida que van incrementando sus fondos, van a tener un mayor dominio, un capital muchísimo más grande, pero son los que garantizan, entre otras cosas, un seguro de desempleo, que si bien el Estado, como Estado benefactor, se establecía que había un derecho de acceso a un ingreso posterior a, por ejemplo, un ingreso de jubilación, bueno,
en esta dinámica del sistema Gante, los sindicatos habían logrado tener muchísimo mayor poder y garantizaban, por ejemplo, ingresos pasivos muchísimo mejores de lo que podía garantizar el Estado, por lo cual tentaban, o de alguna manera, si bien la afiliación era voluntaria, era muy poco probable que alguien se quede fuera de esa afiliación a estos sindicatos, porque justamente lo que tenía de tentador esto era que, bueno, cuando vos estabas afiliado, además de tener acceso a distintas instituciones, a veces clubes o demás, tenías acceso a un mayor ingreso posterior, por ejemplo, a tu retiro. ¿Sí? Entonces, si bien era voluntario, bueno, si no estabas vinculado, si no hacías aportes al sindicato, bueno, la cuota que te correspondía o el ingreso que te correspondía posterior a tu desarrollo laboral era mucho menor del que te hubiese correspondido si estabas vinculado dentro de esta lógica sindical de un aporte de una cuota directamente al sindicato y no al Estado. Alguien quiso abrir un micrófono. Yo. ¿Y esto lo financiaban solo con el aporte de los voluntarios que había sido? En principio el aporte era voluntario. Lo que dice, digamos, el texto, después yo les paso este documento también para los que quieran leerlo, es un poco más largo que el de Cárcel, pero lo que dice es voluntario, pero es poco identificable, porque no había una discriminación de cómo se hacía el aporte, sino que, bueno, quedaba ahí en un gris, porque el hecho de que los sindicatos sean los encargados, por ejemplo, de las negociaciones salariales, y de alguna manera tenían un poder bastante concentrado hacia adentro de la clase obrera, bueno, no necesariamente estaba del todo explicado cómo era el aporte voluntario. Muchas veces ese aporte voluntario era casi, digamos, bueno, casi obligatorio en función de que no había una explicación real y consciente de, bueno, si querés aportar y si no querés no aportar. Medio que era, bueno, de facto aportás y en tal caso si manifestás tu desacuerdo, no aportarás. Pero igualmente, digamos, aún en caso de pensar en que hubiera gente interesada en no aportar a este sindicato, el contrapunto era que, bueno, te quedabas sin la garantía de un ingreso superior, un ingreso mayor, porque el poder que tenían los sindicatos, el poder financiero en este caso, imagínense que el 90% de la población estaba vinculado, estaba afiliado a los sindicatos, con lo cual es un actor de poder, no solo político, sino económico muy fuerte. ¿Sí? Entonces, en esa dinámica, este sistema Gante lo que vino a garantizar es que los sindicatos, más allá de, digamos, de encargarse de la negociación salarial, bueno, tenían un peso fuerte también en cuanto a la cuestión política, porque formaban parte del Partido Socialdemócrata, o una parte grande de la LO estaba inmiscuido también dentro de la socialdemocracia, con lo cual tenía de alguna manera, bueno, una pata en todos lados. La LO tenía una pata dentro de lo que era la socialdemocracia, dentro del partido gobernante, tenía una pata financiera muy importante a partir de esto, a partir del 90% de afiliación y de estos aportes que recibía, y además tenía un poder de negociación muy fuerte con las centrales sindicales, con las centrales empresariales o patronales que se llaman SAF, ahora en el texto que viene abajo lo vemos, pero que no necesariamente las negociaciones que llevaron a cabo fueron todas en función del beneficio de los empleados. Fíjense que algo que garantizaron o se dieron en garantizar en un acuerdo que hicieron entre la SAF y la LO es que los sindicatos se comprometen a respetar la propiedad privada de los medios de producción y que por otro lado van a mantener una baja conflictividad, es decir, van a procurar no interrumpir la producción a través de huelgas y lo que fuera. De hecho, acá a la izquierda, fíjense que hay un gráfico que dice huelgas y cierres patronales, que va justamente del periodo en el cual dura el modelo de la socialdemocracia sueca, del 32 al 83. Bueno, el nivel de huelgas es extremadamente chico, hay acá un punto de conflicto, que en la tesis lo marca, pero más allá de eso, digo, siempre se mantienen los niveles de conflictividad social, de conflictividad o los niveles de huelga son extremadamente bajos, salvo cuando empieza a decaer el modelo sueco o cuando se rompe la dinámica del modelo sueco. Y esto es lo que les decía, hay un recorte acá, creo que puedo conseguir la parte de atrás, pero la afiliación sindical, bueno, llega a un pico que, previo a que se rompa el modelo, bueno, el 80%, y en periodos anteriores también ha estado por encima por porcentajes elevados, por encima del 70 o 80%.
Con lo cual el poder sindical es extremadamente alto, sobre todo pensando en esta dinámica, ¿no? Esta quizás sea las consecuencias de esto que estamos viendo acá. La baja conflictividad laboral sea consecuencia de la afiliación y de las negociaciones que se llevaron a cabo a partir de garantizarse un poderío importante dentro de la lógica financiera, con un aporte voluntario, si le quieren, entre comillas, muy importante, y bueno, la posibilidad también de acceder a cierta parte del poder político, siendo parte de la socialdemocracia también. Bueno, una cuestión particular que se da también, y esto ya un poco más entrado el desarrollo de la socialdemocracia o el modelo socialdemócrata, el socialismo funcional, que está a partir de la década del 50, se da dentro de este modelo que se llama Renmainer, o si alguien no sabe pronunciar mejor, adelante, pero en principio uno de los acuerdos que se firmaron entre las patronales y la LO tuvo que ver con una política salarial que se llamó política salarial solidaria. Y que a mi entender, y esto sí es puramente personal, bueno, a mi entender quizás sea la causa principal del agotamiento posterior del modelo sueco. Porque la política salarial solidaria, acá en negrita creo lo marqué, siempre obviamente el objetivo era maximizar la competitividad y bueno, lograr el pleno empleo, pero el punto está acá, me parece, ¿sí? En la contención salarial. La lógica que se buscó con el modelo Renmainer y después con acuerdos posteriores era contener los salarios manteniendo estables o manteniendo fijados los salarios de los empleados con mayores ingresos, es decir, los más calificados, y incrementando los salarios de los menos calificados. Con lo cual, una manera de compactar en el medio o tratar de hacer converger los salarios mayores hacia los salarios menores. Y esa dinámica tuvo algunas consecuencias que fueron bastante contraproducentes, si quiere. ¿Por qué? En principio porque, para un lado, para las grandes empresas, estas empresas, que hay empresas concentradas, 15 familias que son propietarias de grandes empresas y demás, Volvo y demás. Bueno, para ellos, en principio, fue un salto de competitividad importante que les permitió incrementar su nivel de exportación y sus competencias hacia el exterior, porque claro, las empresas más dinámicas tenían los trabajadores más calificados. Al haberles trabado el sueldo en un determinado rango y ya saber que no aumentaba más, bueno, eso le dio un margen de competitividad importante. Ahora, el problema se dio hacia las empresas más chicas o más atrasadas o menos dinámicas, porque esos sueldos sí subían, ¿sí? Las empresas que tenían mayor, o eran capital humano intensivas o como quieran llamarle, bueno, esas sí tuvieron más problemas, porque en definitiva esos sueldos sí subieron y esos sí perdieron competitividad. Y en esa misma dinámica que planteamos antes de una economía súper abierta al intercambio comercial, bueno, de alguna manera esas empresas que quedaron rezagadas, muchas de ellas tuvieron que terminar cerrando por justamente la pérdida de competitividad que se dio al tener que compensar en esta dinámica de hacer converger los salarios a un mismo nivel. Bueno, perdieron competitividad, algunas tuvieron que cerrar, y ahí está el punto por el cual en el texto de Carlsen van a ver que dice, bueno, hay un empleo público que va creciendo a medida en el tiempo, casi ininterrumpidamente. Bueno, sí, claro, lo hay, eso es cierto, pero falta la otra pata, que tiene que ver con esto. Bueno, va creciendo porque hay muchas empresas que se van quedando en el camino, sobre todo las menos desarrolladas, las menos dinámicas, si se quiere, porque el Estado se tiene que hacer cargo de emplear a un montón de gente que estas empresas estaban dejando sin empleo. ¿Sí? Por eso acá de hecho lo dice, bueno, el cierre de empresas menos competitivas incrementa el desempleo. Y bueno, acá es donde tuvo que darse, tuvo el efecto de las políticas públicas de empleo activo, donde entre otras cosas, digamos, el Estado sueco lo que hizo fue hacer ciertos cambios geográficos o proponer a empleados el traslado hacia otras zonas donde había mayor desempleo. Bueno, digamos, la solución más allá de esa cuestión es que si ustedes ven ahora en un gráfico cómo evolucionó el empleo público durante este periodo, van a ver que, claro, crece de una manera casi exponencial, pero tiene que ver con esta dinámica. Bueno, obligaron a trabar los sueldos más altos y a subir los sueldos más bajos, las empresas que evidentemente no tenían capacidad para pagar empleos calificados, terminaron pagando empleos similares a los calificados, perdiendo competitividad y en muchos casos teniendo que cerrar. ¿Sí? Algunas los benefició, sí, más concentradas, les dio un salto de
de competitividad importantes porque les trabó los sueldos de los empleados calificados. A otras lo hiperperjudicó y en ese caso tuvo que salir el Estado a rescatar toda esa masa salarial que había quedado desempleada. De hecho, bueno, esto digamos, tiene que ver con políticas monetarias o como... Por ahora no nos metemos con eso. Con esto nos metemos. Fíjense, lo que dice acá es cómo convergen todos los sueldos de diferencia porcentual respecto del salario medio global por empleado. La idea es, todos los salarios, y ahora paso a un gráfico más, pero todos los salarios van a ver que van a terminar convergiendo, ¿sí? Y fíjense esto que está acá particularmente, la importancia laboral y salarial del Estado. Es decir, si ustedes piensan que a partir del 50, la década del 50, se firma ese acuerdo, cómo crece la cantidad o la participación de los salarios públicos en los salarios totales, bueno, es bastante clara, ¿sí? Pues más allá de acá hay dos fuentes alternativas de cómo evoluciona el salario por sectores, ¿sí? Pero bueno, en principio fíjense, el sector público, que es el amarillo, tiene un crecimiento bastante notorio, ¿no? En ambas fuentes que trae el documento. Pero particularmente esto, digo, el peso que tuvo, y que después vamos a ver si se traduce también en exceso de gasto público, ¿no? Lógicamente. Bueno, ahora, lo que es cierto es que digamos, el objetivo planteado sí fue consumado, en definitiva. Se buscó objetivo de pleno empleo y si se fijan, la tasa de desempleo fue bastante baja durante todo el periodo, digamos, tasas de pleno empleo. Hay una tasa de desempleo que va entre el 2,5 y el 3,5%, aún en el periodo en el cual ya es el ocaso del modelo. Con un pico de 3,5 podríamos estar hablando de pleno empleo, con lo cual el objetivo sí está cumplido. Ahora, volvemos para atrás. El objetivo está cumplido en función a un incremento considerable o muy considerable del empleo público que estuvo basado en esta dinámica de acuerdo que se había firmado de contención salarial o de convergencia de salarios que obligó al Estado a salir a rescatar un montón de masa de empleados, masa salarial que había quedado fuera por el cierre de empresas menos competitivas de la industria. Bueno, ahora, esto también se tradujo en esto que están viendo acá, ¿no? Eso que veíamos antes. Es decir, los gastos en política de empleo crecieron de manera casi ininterrumpida a partir que se firma el acuerdo, que es en la década del 50, fíjense cómo se da un crecimiento bastante acelerado de lo que es el gasto público en políticas que tienen que ver. Con lo cual, a mi entender, y esto sí son juicios personales, cada uno podrá hacer su juicio de valor, y lo podemos discutir acá y abrimos el debate, el objetivo se cumplió, y yo creo que sí se cumplió. A mi entender sí se cumplió. Un Estado que propició derecho a la salud, a la vivienda, a la educación durante 45 o 50 años. Eso estuvo cumplido y sí. Las características propias del modelo hacia adentro, en lo que refiere a estos puntos, bueno, son las óptimas. Bueno, ahí ya, digamos, esa es la parte discutible, ¿no? Esto de haber llevado a cabo una política de contención salarial. Y bueno, no sé, depende de donde nos paremos, podemos decir que sí es correcta o que no es correcta. Lo cierto es que, creo yo, por eso le digo, es personal la visión, creo yo que es el punto de inflexión que termina torciendo el modelo hacia el agotamiento, ¿no? Esto de haber obligado al Estado a salir a rescatar una masa o tener que salir a bancar un montón de empleados que habían quedado desempleados justamente por el acuerdo que habían firmado las patronales con la LO, bueno, hizo que ahí empiece a flaquear el modelo porque, por un lado, el gasto público está claro que aumentó de manera importante, y por otro lado, porque claro, digamos, la productividad o el crecimiento que puede darse con el empleo privado no es el mismo que puede darse con el empleo público. Entonces la dinámica de hacer crecer primero la torta para después distribuir, y quizás empieza a flaquear porque el crecimiento empieza a ser menos acelerado. Durante los 50 años de la socialdemocracia, y bueno, hubo crecimientos sostenidos en el tiempo, con alguna excepción. Pero bueno, a partir de la década de 50 ya empieza a mermar el crecimiento, y ahí empieza a complicarse la situación y empieza a buscarse
opciones o soluciones que van como de alguna manera estirando el final, hasta que al final llega en la década del 80 con esto que les digo. En un momento se propone hasta que las empresas emitan, lo que les decía, acciones por un porcentaje del 20% del beneficio y que eso se lo pasen a los sindicatos. Bueno, ahí termina de romperse, pero ahora después vemos por qué se termina de romper el modelo. ¿Sí? Bueno, fíjense la tasa de actividad en función a tasa total, tasa femenina y tasa masculina. También una política de empleo apuntada a incrementar la mano de obra femenina. En este caso no hay una... lo dice Carl, digamos, está en el texto, ¿sí? Pero no tampoco hay una justificación, y en este paper tampoco la encontré de por qué incrementa de manera sostenida el empleo femenino, pero en verdad sí la hubo, digamos, ¿no? Incrementó, fíjense que la curva es bastante clara en ese sentido, la cantidad de, la tasa de actividad dentro de la masa femenina fue creciente desde la década del 60, o sea, posterior a la firma del acuerdo, hasta la caída del modelo o al agotamiento, la pérdida de las elecciones. Lo que, bueno, este gráfico que sumé acá tiene que ver con esto que habíamos planteado al principio, ¿no? Una economía extremadamente abierta, cuyo intercambio comercial es significativo y creciente durante todo el periodo analizado, pero que no evidencia un superávit comercial, digamos, ¿no? Está bastante claro que no hay una tendencia de superávit comercial. Entonces, ahí hay una situación de obligado a ganar competitividad de manera constante, pero eso no se traducía, y bien a partir de la firma del acuerdo las empresas exportadoras principalmente lograron un salto de competitividad, eso no se tradujo en un ingreso mayor a través del balance comercial. Quizás si hubiesen podido de alguna manera garantizar un aumento de las exportaciones por encima del aumento de las importaciones, generando un saldo, hubiesen podido contrapesar el gasto público que se generó por la pérdida de competitividad de las empresas menos eficientes. Bueno, eso es supuestos que no pasaron, digamos. Dentro de lo que pasó, me parece que está claro en ese sentido que el modelo sueco tuvo falencias aún en el éxito. Y el modelo tiene una explicación del agotamiento, y es la disminución de la rentabilidad empresarial, y que la tasa de ganancia, bueno, esto es una postura bastante marxista que es propia al desarrollo del capitalismo, que la tasa decreciente de ganancia, propia de la ley de capital, bueno, hace que en definitiva las empresas cada vez obtengan menos beneficios en esta dinámica, pero el punto no es la ruptura, no es económica, si se quiere, sino más bien política, porque la socialdemocracia entendida, o el modelo socialdemócrata, el modelo de socialismo funcional, que estaba amparado en estos pilares de instituciones muy fuertes, sindicales y patronales, que de alguna manera acordaban la dinámica económica, bueno, se rompe no tanto por una cuestión económica, sino por una cuestión política, porque dado un momento, las centrales patronales se levantan de la mesa de negociación y dicen, bueno, no estamos dispuestos a seguir negociando o a seguir manteniendo esta lógica de contención salarial, no estamos teniendo la tasa de ganancia esperada, salen de la mesa y de hecho quitan el apoyo a la socialdemocracia, y a partir de ahí es cuando la socialdemocracia empieza este camino descendente en las elecciones, y empieza por elecciones. La primera elección que pierde es en la década del 80. Que después, digamos, no es que pierda la elección, gana con poco porcentaje y no puede formar gobierno. ¿Sí? Que es un poco lo que viene a decir acá, cambia la composición de la coalición gobernante. Bueno, algunos gráficos más, relativos también al déficit público, cómo fueron creciendo los salarios, y creo que hasta ahí llegó la conclusión. Bueno, no sé, ¿les parece, si quieren discutir algo del modelo sueco, quedó algo claro, algo que pendiente, alguna situación particular que queramos charlar? Abramos el debate un poco, charlemos al respecto, a ver si aparecen dudas, consultas, preguntas. Yo no entendí mucho, perdón. Hola. No entendí mucho el ocaso del modelo.
el ocaso del modelo se da por una caída de la tasa de ganancia, particularmente, eso es lo que quería decir. En el modelo de Carlsen, que es el que particularmente, en el texto, particularmente va a ingresar al examen, si se quiere, si es que ingresa, ¿no? No sé, pero si ingresara, digamos, lo obligatorio es el texto de Carlsen. Culmina en el 75, con lo cual no hay ocaso de modelo. Digamos, por eso te digo que es como si fuese ese paper, es como si fuese medio propagandístico, porque no para de ensalzar los éxitos del modelo. Diciendo, mira el crecimiento que tuvimos, mira cómo contrapesamos las distintas fuerzas políticas, grandes sindicatos, hemos intervenido el derecho de propiedad en ciertas funciones y no ha dado resultado para que no haya fines sociales, etc. En cuanto al texto, digamos, este alternativo con el que yo construí, o con el que armé esta presentación, lo que dice es, bueno, llegó un momento que es un texto que tiene una crítica marxista, y que dice, bueno, el rendimiento marginal decreciente hizo que, en definitiva, a medida que fue avanzando el periodo, creo que el gráfico, la tasa de ganancia empezó a decrecer, la tendencia fue decreciente todo el tiempo, y lo que hizo fue que las empresas rompan con ese acuerdo que habían firmado, que se salgan de la mesa de negociación con los sindicatos, y bueno, los salarios a partir de ahora los vamos a fijar nosotros, ¿no? O vamos a fijarlos por fuera de la mesa de negociación. No estamos dispuestos entonces a sentarnos con, entre otras cosas, se sentaban con la LO, que también era parte del Partido Socialdemócrata, con lo cual lo que dicen es que nosotros nos corremos de esta dinámica porque cada vez estamos ganando menos guita, y lo que queremos ahora es decir, bueno, los salarios los vamos a fijar en una mesa de negociación por fuera de esta negociación, por fuera de esta institución que se creó, que es este acuerdo que se había firmado. Y ese acuerdo era el que antes los había beneficiado a las grandes empresas. Claro, exactamente. En un principio los había beneficiado, cuando dejó de beneficiarlos salieron de la mesa de negociación, y la particularidad es que son las 15, 20 empresas más importantes del modelo, es decir, más importantes de la economía sueca. Entonces, en ese sentido, bueno, se levantan de la mesa de negociación, rompen con esa lógica, y parece que la LO se queda medio renga ahí, pensando, bueno, si yo ahora no puedo tener la posibilidad de fijar salarios, si ya empieza a mermar la cantidad de afiliados que tengo, y si encima el partido con el cual yo tengo acuerdo empieza a perder las elecciones, bueno, ahí se genera un problema importante, pero el punto focal ahí es que las patronales salen de la mesa de negociación, no están dispuestos a negociar más los salarios con la LO ni con el Partido Socialdemócrata. Se cortan por otro lado y dicen, bueno, vamos a negociar empresa por empresa, cada uno el aumento salarial, y vamos a buscar, en algunos casos buscaban pagar más, esto me lo complica porque está en el texto, pero no está en el texto obligatorio. En algunos casos buscaban trabajadores más calificados que en un momento, claro, los trabajadores calificados habían perdido incentivo porque los salarios no aumentaban. Entonces las empresas llegó un momento que para ganar productividad, bueno, el hecho de haberse mantenido dentro de este acuerdo impedía que pudieran ir a buscar trabajadores más calificados y tentarlos con un mayor salario porque estaban dentro de este acuerdo. Impedían que haya un salto de productividad. Entonces los tipos lo que decían es un poco eso, es como, permitime que le pague más porque necesito tener gente más calificada para poder incrementar mi productividad y aumentar la tasa de ganancia. Si no me permitís eso, por más que no, digamos, que los sueldos los sueldos de los empleados ya no crezcan, o por lo menos de esa franja no crezcan, y eso significa una contención de ese nivel salarial, no me sirve porque no puedo expandir la productividad, no me sirve porque necesito de alguna manera, bueno, contratar gente más calificada que no tiene interés en calificarse, en tanto y en cuanto no haya una modificación de este acuerdo que se firmó, que le ponía un coto o un techo a esa posibilidad. Perfecto, me quedó mucho más claro, gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo, preguntar algo, charlar? Pregunta medio, no los temas, pero este ocaso no termina entonces por darle un poco la razón al modelo, digamos, que capitalista que ellos, o lo que ellos definían como capitalista de Estados Unidos y demás. Y bueno, ahí es como discutible.
Sí, por eso Yo una creo- pregunta, digo, no sé. Sí, sí, de ahí podemos debatirlo, abrir el debate y aprovechar acá, ¿cuántos somos? 25 economistas, alguien tiene que tenerla, no sé, lo podemos debatir. A mi entender, no estoy seguro de que, digamos, que le dé la razón al modelo capitalista puro que propone Estados Unidos, porque de hecho el objetivo principal, esto de intentar no generar lagunas importantes de pobreza o diferenciarse de Estados Unidos en ese sentido, digamos, no buscando tampoco la igualdad general, pero sí, digamos, intentando distribuir esto. En el texto de Carson sí está esto de hacer crecer la torta para después distribuir de manera equitativa. El objetivo creo que está logrado. Lo que se quedaron, me parece, es sin herramientas para darle una vuelta de tuerca más, para que el modelo no se desagote. Entonces, quizás sí, para mí, yo un poco les decía cuando lo veníamos charlando al principio, digo, para mí el punto más, más controversial en el modelo es cuando se firma este acuerdo de convergencia salarial. Porque, bueno, termina siendo como el que después agota el mismo modelo, porque son los mismos empresarios los que vienen a romper con esa dinámica, ¿no? Pero esto, bueno, está por fuera del texto de Carson, pero es una opinión más bien personal, pero digo, bueno, lo que terminó al principio dándole un salto de competitividad a ciertas empresas, después fue lo mismo que les terminó generando, bueno, la falta de competitividad necesaria para poder continuar en la misma dinámica. Entonces rompen con esa lógica y ahí a partir de eso sí hay un desajuste político. Claro, pero pregunta, no sí, lo sé. Pero esta victoria que evidentemente sería, digamos, que hayan podido romper con estos pulmones de pobreza, ¿los tenían antes? bueno, a ver, en principio plantea la línea del tiempo de análisis está entre cuando ingresa el desarrollo sueco a partir de la década del 30. Entiendo que no había, a ver, probablemente el nivel de vida era inferior, ¿sí? Y el crecimiento se dio de manera distribuida, de manera ecuánime a nivel poblacional. Supongo que la calidad de vida previa al 30 era mucho menos óptima que la que fue después. Ahora, el hecho es analizar el modelo en particular y decir, bueno, si se crece con igualdad o con desigualdad. Bueno, en este caso se crece con igualdad, por lo menos hacia adentro del movimiento o hacia adentro de la masa empleada. Después, obviamente, sigue habiendo una aristocracia muy fuerte. Hay 10, 15 familias que manejan unas 10 empresas que son las que mayor poder financiero tienen. Entonces, bueno, ahí también hay un contrapunto, qué sé yo, ahí es como decir, bueno, si vas a ir a apuntar a la igualdad de oportunidades, hay una igualdad de oportunidades con 15 empresas que te llevan el 50% del PBI y no lo sé, qué sé yo, eso también es discutible, cada uno tendrá su postura en ese sentido, no sé, ahí pueden abrir el micrófono y lo debatimos, lo charlamos, eso, como lo que cada uno tendrá su punto de vista. Mi impresión personal, lo que te digo, es como, bueno, como modelo acotado a los 50 años de análisis que estamos viendo acá, y mira, yo viendo este gráfico, ponele, la afiliación sindical. El de empleo, del más acá. Viendo este gráfico, y bueno, a mí me parece que, digamos, y en el pico de la crisis tenés un 4% de desempleo, obviamente habrá que ver cómo estaba distribuida el ingreso también, ¿no? Porque bueno, puede tener mucha gente empleada con poco ingreso, pero no pareciera ser el caso, digo, ¿no? Pareciera ser como que, bueno, mantuvieron cierto estándar de vida, porque de hecho el Estado siguió garantizando la educación pública, gratuita, de calidad, salud, vivienda, etc. Es mi impresión personal. Para mí, entiendo que es un modelo exitoso, pero agotado. Y ahí quedó como limitado a la imposibilidad o a la falta de inventiva para poder darle una vuelta de tuerca, para poder hacer un salto que le permita volver a reactivarlo y volver a llevar adelante una segunda vuelta del proceso.
y establecer de manera definitiva una vía intermedia o un modelo mixto que, bueno, que un poco venga a romper esta dinámica hegemónica entre comunismo y capitalismo. No sé, siento que estoy hablando de la tercera vía para Cooperón, pero en definitiva, digo, me parece como que va por ahí la cuestión, ¿no? Como fue exitoso en función de los números, yo creo que sí. Discutible en algunos puntos, sí, también, evidentemente, digamos, esta lógica de pensar que un único, el Partido Socialdemócrata podía llevar adelante, por ejemplo, este tipo de transformaciones, distanciándose del partido único al modelo de la Unión Soviética, pero también manteniéndose 40 años en el poder, digamos, qué sé yo. No sé, por ejemplo, desde el punto de vista político, ahí hay una discusión también para entablar. Desde el punto de vista económico también hay ciertas discusiones para entablar digamos, en cuanto a... Está bien, digamos, que el Estado salga a absorber la cantidad de desempleados que se quedan afuera, incluso por haber permitido un acuerdo entre partes que lo que hizo fue hacer caer del mapa un montón de empresas menos competitivas. Sí, bueno, eso fue en el 50 y pico, los tipos tuvieron 25 años más con el modelo, está bien, quizá tirándolo a medio de los pelos para que no se les agote antes. Y pero ponele, viste que al principio decíamos que criticaban la concentración de poder de la Unión, o que existía en la Unión Soviética. Acá no dijiste que el sindicato o el partido, no sé qué dijiste, LO, sí, estaba asociado al socialdemócrata, o sea, como que también sí, tenía... hay una participación importante, la LEO, dentro de la socialdemocracia. Claro, como Lo que pasa es que se someten a elecciones democráticas, puramente democráticas, digamos. Sí. Después, la diferencia es que en el modelo ruso la elección se hace hacia adentro del Partido Comunista, no hay opciones. En Suecia sí tenés opciones, el Partido Verde, el Partido Liberal, el Partido Comunista. De hecho, en algún momento se dividen en bloques por esta lógica que tienen de tener que formar gobierno. La española, bueno, todos los países que tienen este mismo sistema. Y se forman dos bloques, el bloque burgués y el bloque... No, tienen dos bloques, un bloque de derecha y un bloque de centro-izquierda, que son coaliciones de partidos, ¿no? Pero hay ofertas o distinciones de partidos. Incluso tiene el Partido Comunista. Tiene un Partido Comunista que muchas veces fue aliado en las elecciones con el Partido Demócrata. Bueno, qué sé yo, ahí sí me parece como que hay una diferencia en cuanto a la Unión Soviética. Sí, ahí tenés un sistema de partido único, después podemos pensar cómo funciona hacia adentro el sistema de partido único y si hay casos en los cuales pudiera generarse una real elección con un partido único. Claro, pero... perdón. No, yo iba a decir como que, o sea, entiendo la diferencia y obviamente es mega importante porque es la democracia, pero concentración de poder había. Sí, claro, pero es que me parece que ahí hay un punto que, por eso también, y lo dije un par de veces, pero tómenlo pero por eso les digo, tómenlo con pinzas porque es un punto de vista muy personal. Sí. El texto a mí me parece que es un poco propagandístico, digamos, por eso lo digo. Como en definitiva, Carlson lo que viene a decir es, tenemos el modelo que un poco viene a romper con la hegemonía de los dos polos y miren todo lo bueno que logramos. Claro. Y no tenemos concentración de poder y estamos en contra de la corrupción, porque la concentración de poder lleva a la corrupción y no queremos soluciones violentas. Claro. Bueno, está bien, digamos, está todo correcto, pero no te pone números. O sea, claro. no te permite eso analizarlo con números, no es que te dice, bueno, logramos esto a partir de que tuvimos un porcentaje de afiliados en la LO, que ese porcentaje de afiliados en la LO, un porcentaje importante correspondía con la socialdemocracia, a su vez manejaban una cantidad de fondos sindicales que les permitía generar como un paraguas sindical que generaba mayores afiliaciones y cada vez más concentración de poder en los sindicatos, no sé. Personalmente creo que está bien que los sindicatos sean fuertes para centrarse en la mesa de negociación salarial. Después no sé si eventualmente en este caso en particular estaba bien que esta discusión se diera en un contexto en el cual la proyección económica que tengan los sindicatos en función de hacer este tipo de acuerdos de convergencia salarial, no sé si es lo mejor para sus propios afiliados. Entonces, bueno, ahí, qué sé yo, la discusión está planteada también en ese sentido. Así que, o sea, ahí sí me quedo sin respuesta, es decir, es como más opinable la cuestión. Alguien quería decir algo justo antes, no sé quién fue. ¿Nadie?
No, yo, pero nada. Era un poco lo que venían hablando. Bueno, en definitiva, no sé, si quieren ampliar algún tipo de comentario y contribuir, seguimos debatiendo, no tengo ningún problema. Métanle sin drama. Y si no, en los minutos que quedan vemos algo de lo que tenía que ver con la clase de financiamiento del desarrollo, que yo de todas maneras lo que les digo, voy a la Confede para que tengamos en cuenta que no se dio la clase completa, que no. Les cuento un poco de qué va la clase de financiamiento del desarrollo, qué es lo que particularmente hubiésemos visto. Lo que les propongo es, la clase de financiamiento del desarrollo está pensada para poder debatir dos modelos en particular, ¿no? Y ahora los vamos a ver, el modelo de mercados eficientes y un modelo más keynesiano, que a su vez tiene dos vertientes, un modelo post-keynesiano y neo-keynesiano. Uno es Stiglitz y el otro es Minsky. Bueno, esas serían como las dos ramas principales del financiamiento de desarrollo, o de los modelos de financiamiento de desarrollo que tenemos planteado. Uno de corte más ortodoxo, se quiere, más de corte, más en la lógica del libre mercado, y la otra más de corte keynesiano. La idea era, hay tres textos en general con los que se leen. Yo acoto esto, le voy a decir a Fede igual que solamente tomemos estos dos primeros textos, ¿sí? Este de Herman y el de Studart, que un poco son bastante similares en varios aspectos, son complementarios, pero me parece que el de Studart, bueno, tiene como unas tablas de explicación de las fallas de mercado que a mí me parece que está bueno. Así que estos, digamos, en los primeros dos, sí leanlos. Los segundos dos, no hace falta, sobre todo, bueno, que dice acá la bibliografía complementaria, esto es un paper de un libro, que ahora les cuento de qué va la cuestión. Pero en principio, la idea que tenemos particular sobre el financiamiento del desarrollo, bueno, en principio la introducción de estos dos textos, de todos los textos que van a ver en ese sentido, van a decir, bueno, en principio, ¿qué entendemos por desarrollo? Para después vemos cómo lo financiamos, ¿no? Esta sería como un poco la dinámica que está detrás de la cuestión. El desarrollo es el cambio de estructura, el crecimiento económico, un cambio de matriz productiva, y eso en definitiva es lo que está dado como la industrialización, y eso es parte necesaria para el desarrollo económico. El punto principal o particular que estaría acá detrás de esto es decir, bueno, cuáles son los modelos, o si hay un modelo de desarrollo económico que que requiera un determinado financiamiento puntual. Bueno, en ese sentido se plantean dos vertientes principales, una, digamos, amparada más en la lógica schumpeteriana, si se quiere, y otra más en la lógica keynesiana, pero ambas coincidentes en que un mercado monetario de crédito eficiente es condición necesaria para poder llevar adelante un proceso de desarrollo económico en este sentido, ¿no? En el cambio de matriz productiva, pensando en industrialización. Ahora, no hay un modelo único para ello, porque de hecho hay modelos que se contraponen o que son bastante distintos. Hay un modelo, el modelo alemán, por ejemplo, que es un modelo de bancos universales, un modelo estadounidense. Bueno, van a ver que el mismo texto les va a ir mencionando que hay distintos modelos para poder llevar adelante el proceso de desarrollo, para poder financiar el proceso de desarrollo. Ahora, la discusión se da hacia el punto, no solo a los modelos que realmente fueron demostrados si servían o no, como el modelo alemán, en este caso, sino que un poco la discusión va en el punto de vista teórico, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué plantea la tesis de los mercados eficientes en cuanto al financiamiento de desarrollo refiere? Y que las dos, o el keynesianismo con sus dos vertientes, post-keynesiana y neo-keynesiana. La tesis de los mercados eficientes, o el modelo de mercados eficientes, es bastante entendible o bastante fácil de llevar adelante. Los principales expositores, o el principal antecedente que van a ver, es un autor que se llama Shaw, como lo ven ahí, que escribe en el 55, que después termina derivando en un modelo que se llama Shaw-McKinnon, que es que queda plasmado en el 73. Y después los que le decía, Minsky y Stiglitz son los que le dan como una impronta keynesiana, post-keynesiana y neo-keynesiana a la lógica que va por la rama del keynesianismo. Ahora, primero la cuestión del modelo de liberalización financiera, que establece que los mercados son eficientes. En ese sentido, obviamente que un poco ya es
cuestión bastante sabida y bastante conocida por todos, que es lo que plantean en general este tipo de escuelas de liberalización financiera, es bueno, cuanto menos intervención mejor, deja que el mercado se acomoda solo. Un poco tiene una dinámica de ley de 6, es decir, para toda necesidad de financiamiento va a haber alguien con intención de financiarlo. Eso viene a ser un poco la dinámica de esto. ¿Sí? Ahora, la relación causal en este sentido, en esta escuela, es el financiamiento, ¿sí? Requiere de ahorro. Y el ahorro es función positiva de la tasa de interés. Y en definitiva, la conclusión sería que los mercados financieros libres hacen que la tasa de interés real, el ahorro y el crecimiento alcancen los niveles óptimos. Esta es la dinámica de los mercados eficientes. Con lo cual, está claro que las recomendaciones de política es política de liberalización financiera. Que corre al Estado, por lo menos intervengas en los mercados financieros, los mercados financieros mejor se van a acomodar porque eventualmente el crecimiento del ahorro va a estar, obviamente, va a estar compensado por una tasa de interés determinada. Esa masa de ahorro va a estar dirigida a inversiones o a financiar los proyectos de inversión necesarios para que se dé este cambio estructural o cambio de estructura productiva para llevar adelante el proceso de desarrollo. Las únicas excepciones son supervisar a nivel, bueno, la supervisión del sector para darle seguridad individual al ahorrista y algunas políticas macro apuntadas eventualmente a la estabilidad económica. ¿Sí? Y con ello se logra estos resultados que están acá abajo, que es la estimulación de la demanda de activos, la estimulación de la oferta, ¿sí? Y la diversificación del mercado, y todos estos promueven el desarrollo. Entonces, de alguna manera, esto es resumidamente lo que viene a plantear el modelo de liberalización financiera, es decir, bueno, la dinámica es esta, el mercado se va a vaciar solo y los oferentes y demandantes de financiamiento se van a encontrar en ese mercado a una tasa que van a acordar sin necesidad de que el Estado intervenga, y eso va a permitir el desarrollo financiando proyectos de inversión a largo plazo. Bueno, eso no necesariamente, obviamente, es compartido por otra escuela. Me apasiona la Filipina. A ver. Bueno, algunas cuestiones que por ahí y para mencionar. Algo bien distinto que hay en esta escuela, a diferencia del modelo keynesiano, que es la segunda parte, es que acá el sistema financiero es un intermedio pasivo, solamente es la lógica de pensar que oferentes y demandantes de financiamiento van a intervenir sin ningún tipo de problema. El sector bancario no va a tener intermediación en este punto, no va a tener injerencia en este punto, porque obviamente es parte de la génesis de este modelo. Es decir, bueno, todo lo que sea vaciar el mercado está dado por la información con la que cuenta el oferente de un crédito y la información con la que cuenta un demandante de un crédito. El banco solamente actúa de manera pasiva, haciendo la interacción o haciendo la conexión entre las dos cuentas, ¿no? Entre oferentes y demandantes. Las únicas dos causas que plantean, en este caso, en estos modelos, para que exista la intervención estatal, son, ¿no?, mercados incompletos, que son su desarrollo financiero, ¿sí? Y esto no se da porque sí, sino que se entiende dentro de estos modelos como que los mercados son incompletos y se dan de su desarrollo financiero porque hay una represión financiera, y porque de alguna manera se está o conteniendo la tasa de interés o incentivando a un mayor rendimiento de algún activo en particular. Entonces, puede haber mercados incompletos, es decir, mercados que no se consiga el financiamiento necesario para los proyectos de inversión que se quieren llevar adelante, pero eso no es causa de que justamente se aplique esta tesis de mercados eficientes, sino justamente porque hay una represión sobre la tasa de interés. ¿Sí? Bueno, y después hay cuestiones de fallas de información significativas que están mejor explicadas en una tablita que se da a continuación. En contraposición a la tesis de los mercados eficientes, lo que les decía, el enfoque keynesiano. ¿Sí? Ahora, el enfoque keynesiano, tanto en su versión post-keynesiana como neo-keynesiana, lo que van a ver es que plantean las fallas de mercado. ¿Sí? Que creo que ustedes ya vieron un capítulo de fallas de mercado. Bueno, en ese sentido hay fallas de información, evidentemente información asimétrica, ¿sí? Y después hay un concepto que aparece, que lo van a ver bastante identificado, que es un concepto de incertidumbre. Y ese concepto de incertidumbre, ténganle
póngale particular atención porque es un concepto que se diferencia de manera notoria en cuanto al riesgo. El riesgo se puede cuantificar y la incertidumbre no es cuantificable. Y en ese sentido, el enfoque keynesiano lo que va a plantear es justamente esto. Dice, bueno, en aquellos modelos, en aquellos procesos de financiamiento en los cuales está presente la incertidumbre, lo que termina pasando es que se dan por sentado ciertas cuestiones, por ejemplo, que establecen tasas de interés para distintos proyectos de inversión, ¿sí? Que no necesariamente reconocen o conllevan el riesgo que realmente tiene ese proyecto de inversión, ¿sí? Entonces muchas veces lo que termina haciendo es que la tasa de interés que está dispuesto a pagar justamente quien lleva adelante el proyecto de inversión se entiende como justamente el riesgo que tiene o el riesgo que está dispuesto a asumir esa persona. Con lo cual, el hecho de que se asuma al riesgo o que la incertidumbre en definitiva termine siendo equiparada al riesgo puede llegar a traer problemas en cuanto a riesgo de selección adversa, por ejemplo, y obviamente algunos problemas en cuanto a financiamiento de aquellos proyectos de inversión que no tienen antecedentes. Ahora lo explico un poco mejor con algunos cuadritos que aparecen en la próxima slide. Pero tanto el enfoque keynesiano como el post-keynesiano tienen una particularidad en cuanto al análisis que dicen, bueno, el principal problema que está detrás de esto es la preferencia por la liquidez. El hecho de que los bancos prefieran justamente la liquidez y capten depósitos a corto plazo, pero tengan que financiar para llegar a un proceso de desarrollo económico, tengan que financiar obras a largo plazo, bueno, eso produce un descalce, un riesgo de tasa de interés ahí y un riesgo de liquidez. Keynes a eso le dio un nombre, dijo, bueno, en el corto plazo, que es el proceso que justamente no es el más dificultoso, porque la posibilidad de financiar a corto plazo está dada, la imposibilidad está en el financiamiento a largo plazo, justamente por esta dinámica de tomar depósitos a corto y con eso tener que asumir riesgos a largo. Bueno, ese riesgo Keynes de alguna manera lo identificó con dos conceptos. Uno va a saber que dice, bueno, en inglés, o finance, o como quieran decirle, y el otro es founding, que la idea es que hay que buscar la manera de transformar el financiamiento a corto en financiamiento a largo. En muchos casos se plantea a través de el desarrollo de un mercado financiero secundario que dé la posibilidad de aplanar las curvas de tasa de interés. Y ahora lo vemos con algún gráfico que siga adelante. Bueno, particularidades del modelo keynesiano en las dos versiones. Justamente la inversión es factor determinante del ingreso y el ahorro, contrario a lo que vimos recién con el modelo Shaw-McKinnon. ¿Sí? Ahora son los bancos y no los ahorristas los que desempeñan un papel fundamental en la determinación de la oferta agregada de fuentes de financiamiento. Justamente por esto, porque el banco toma corto y entonces decide a quién prestarle, y ahí tiene un problema con este tema de la información y las fallas de mercado, que en 2 minutitos lo vemos un poquito mejor. ¿Sí? Bueno, el ahorro es el resultado de un proceso de inversión, o sea que el ahorro deviene del proceso de inversión y no es requisito previo para la inversión. ¿Sí? Y acá lo que les decía, que es un punto importante y que lo van a ver en los dos textos. La preferencia por la liquidez de los bancos y poseedores de títulos, ¿sí? Bueno, la no preferencia intertemporal de los consumidores es lo que determina el volumen y los plazos de financiamiento de la inversión. Entonces, la preferencia por la inversión, la preferencia por la liquidez y la incertidumbre son dos conceptos clave que van a estar presentes en el análisis keynesiano y que tienen que tenerlo presente para justamente pensar en cuáles son las posibles soluciones a esos problemas. Por un lado, incertidumbre, que conlleva la falta de información, y por otro lado, la preferencia por la liquidez, para ver cómo hacemos una transformación de financiamiento a corto en financiamiento a largo. Lo que les adelanto es que la solución más plausible son los bancos de desarrollo, ¿sí? Que era justamente la idea, si hubiésemos podido dar la clase completa, la idea en ese sentido de ver la experiencia de Brasil justamente con los bancos de desarrollo. Porque yo acá puse algunas filminas de ejemplo argentino del Banco de Desarrollo, pero no es un caso exitoso. Lo cierto es eso. Sí, en Brasil es un caso exitoso, entre otras cosas porque el Benades, si lo habrán haber escuchado nombrar, bueno, se mantuvo por fuera de la dinámica política con un objetivo claro de financiamiento de proyectos de inversión estructurales a largo plazo.
y entonces hubo la posibilidad de alguna manera, mantener el financiamiento de ese banco y que ese banco continúe desarrollando proyectos de inversión, aún a expensas, incluso con dictadura en el medio, ese banco continuó desarrollando los proyectos de inversión para los cuales se había comprometido. Cosa que acá en Argentina no pasó y que incluso el Banco de Desarrollo Argentino en su momento, digamos, nacionalizó la deuda, tomó deuda externa, fue el banco que más deuda externa tuvo en el momento. Bueno, ahora vemos si le pegamos una mirada a eso también. Bueno, un poco esto está estructurado en base a los dos textos que le vengo diciendo, ¿sí? Y el correlato es este, digamos, gran parte de la necesidad de financiación del desarrollo se vincula con el financiamiento a largo plazo, ¿sí? Esa es la necesidad obvia que tiene justamente los cambios estructurales, los cambios que implican un cambio hacia la industrialización. Si los bancos otorgan préstamos a largo plazo y, como suele ocurrir, captan recursos a menores, además de exponerse a un evidente riesgo de incumplimiento, corren también el riesgo en materia de liquidez y de tasa de interés. También lo mencionamos recién, ¿sí? Bueno, estos son los descalces de tasa, tampoco ahondar demasiado en esto. ¿Sí? Y ahora sí, los bancos son más selectivos al otorgar los créditos, ¿sí? Bueno, eso tiene una lógica bastante clara, es decir, bueno, si vos tenés imposibilidad de definir o cuantificar el riesgo, bueno, vas a tener cierta prudencia a la hora de, justamente para no asumir el riesgo sobre algunos proyectos sobre los que no tenés antecedentes. Y ahora quiero llegar, no sé por qué todavía no llegó, a este cuadrito. Acá está el punto en cuanto a las fallas de mercado y cómo afecta cada una de esas fallas de mercado a los tipos de financiamiento. Veamos una mirada a esto primero, a esta filmina, que lo que viene a plantear es justamente cómo se da el proceso de financiamiento en los países en desarrollo, ¿sí? Bueno, fíjense la diferencia entre un sistema o lo que plantea la curva de rendimientos de un país en desarrollo versus los países con sistemas financieros desarrollados. La tasa a corto plazo ya es más baja, pero además la pendiente de la curva para el financiamiento también. El problema que se da acá es que para captar más depósitos o para mantener depósitos elevados, los bancos deben ofrecer curvas de rendimiento a mayor plazo, mayor tasa de interés se ofrece, en general para captar ahorros. Bueno, ahí hay un problema entonces, porque bueno, si el banco debe prometer o debe premiar con mayor tasa para el largo plazo, es difícil que pueda prestar reduciendo la tasa en el largo plazo. Esa es la dinámica que se busca cuando se plantea transformar el finance en found, es decir, el financiamiento corto en un financiamiento largo. Y hay soluciones para eso, hay maneras que tienen que ver con instituciones como, por ejemplo, sale esperen, que ya les digo. Como el francés, ¿cómo se llama? Ahora, cuando me vuelva el agua del tanque, se lo digo. Bueno, en definitiva, la lógica que está presente dentro de la explicación keynesiana de por qué los países en desarrollo precisan justamente nuevas estrategias de financiamiento a largo plazo tiene que ver con que no se cumple la dinámica de los mercados eficientes, hay fallas de información, hay un riesgo de liquidez y hay un riesgo de tasa que deben asumir los bancos, que ya no son únicamente actores pasivos, como es en el caso anterior, sino que son quienes definen el monto y el plazo de los préstamos que van a otorgar. Entonces, eso de alguna manera hay que sufrir. Aún así, hay un análisis de los problemas de información que se generan a partir de esta dinámica de incertidumbre. Y vamos a tener identificados, según el autor, en este caso es Studart, vamos a tener identificados dos tipos de riesgo, tipo 1 y tipo 2. Y van a estar clasificados en función del tipo de demanda de financiamiento, el problema de información y la falla posible de la intermediación. Son gráficos son cuadros que van, empresas y sectores establecidos con inversión marginal y garantías relativamente altas. ¿Sí? En este caso,
tenemos un problema de información que pueden ser problemas de distribución de la información o asimetrías de la información, y las fallas posibles de la intermediación, que son problemas de seguimiento, selección y préstamos, mercados incompletos o inexistentes, competencia imperfecta, racionamiento del crédito causado por el aumento acelerado de la vulnerabilidad financiera de los bancos comerciales. Bueno, en definitiva, riesgo tipo 1 y riesgo tipo 2 son, en este caso, son empresas y sectores establecidos, y el tipo 2, esa es la diferencia puntual, es la creación de nuevas empresas o sectores. Acá no hay información del pasado, este es el punto, ¿sí? Esta es salvable, esta no permite evaluar el riesgo. Ahí tenemos un problema más importante, sobre todo cuando pensamos que para el desarrollo necesitamos invertir justamente en nuevos sectores. El hecho de tener que invertir en nuevos sectores hace que los bancos o el financiamiento se enfrenten al riesgo tipo 2, y este riesgo tipo 2, en cuanto a incertidumbre se trata, es mucho más difícil de salvar que el tipo 1, porque acá tenés antecedentes y acá no. Entonces, bueno, no la misma dinámica que cuando vamos a sacar nosotros una tarjeta de crédito a un banco, si vos tenés tarjeta de crédito en otros bancos, el scoring que te hacen es mucho más simple. Si no tenés antecedentes bancarios, el scoring que te hacen es mucho más complejo. Bueno, una dinámica similar. El riesgo tipo 1 y riesgo tipo 2, siendo el tipo 2 el más difícil de salvar en cuanto a no hay información, y esa incertidumbre no se puede reducir al riesgo. Ahí está el punto. Si se pudiera reducir al riesgo, se les puede aplicar una tasa de interés que conlleve ese riesgo, y esa tasa de interés en tal caso es cuantificable. En este caso, los tipo 2, o sea, en los países subdesarrollados, no permiten la cuantificación del riesgo. Quiero acelerar porque ya igualmente estamos sobre el pucho. Bueno, y acá lo que le decía, la importancia de los bancos de desarrollo. En definitiva, no vamos a ahondar esta cuestión, que es otro paper, lo que decía yo a Fede, se lo voy a comentar esto, cuando llegamos a verlo en profundidad esta clase. Así que particularmente lo que quiero que se lleven de acá es, bueno, esto que está acá. La única forma garantizada para compensar la falta de crédito privado es que el gobierno asuma directamente los riesgos que rechaza el sector bancario o el sector privado, y esto requiere la creación de bancos de desarrollo, es decir, bancos públicos con funciones específicas en el proceso de desarrollo económico. Entonces, los problemas, está claro que los problemas para los países en desarrollo existen, y que por lo menos a mi entender, bueno, cada uno tiene su visión, pero que el hecho de correr al Estado del mercado financiero no hace que se produzca un desarrollo financiero, que se financien los proyectos de inversión a largo plazo per se, sino que en definitiva, y entendiendo cómo funciona la estructura particularmente, estos son dos textos de la CEPAL, con lo cual van un poco a la lógica de América Latina. Bueno, según los antecedentes de América Latina, no están dadas las condiciones, o por lo menos durante la década de 70, si se quiere, cuando se hubo un corrimiento del Estado sobre el mercado financiero, no hubo un proceso de financiamiento a largo plazo de proyectos de inversión. Entonces, en ese caso, me parece que sí aplica esta dinámica de pensar que es necesario tomar algunas herramientas que por lo menos cuantifiquen la incertidumbre que generan para los bancos de financiamiento a largo plazo, intentar modificar esa dinámica de fallas de información, buscando la manera de eventualmente, a partir de justamente adquirir aquellos posibles o potenciales proyectos de inversión que no son financiables por el sector privado. Bueno, el crédito dirigido es una manera que el Estado tiene para llevar adelante esos procesos de transformación casi necesarios pensando en el desarrollo económico. ¿Sí? Ahora, un Estado desarrollista debe orientar sus políticas esencialmente hacia la instrumentación de un proyecto de desarrollo y a la consolidación de determinados sectores dentro de este proyecto. Las políticas públicas de financiación del desarrollo y sus instrumentos, los bancos de desarrollo, surgen, por lo tanto, como herramienta para llevar a cabo estrategias, bueno, básicamente esto. Y me hubiera gustado poder poner las filminas relativas a justamente el Banco de Desarrollo Brasilero, el BNADES, que es un poco que, si bien obviamente con muchas falencias, con algunas, no estoy diciendo que Brasil sea una potencia hiperdesarrollada, aunque sí lo está en algunos sectores industriales, pero sí es importante, o hubiese estado bueno poder ver cuál fue la injerencia que tuvo en la red de transportes, en la red eléctrica, en el suministro local, bueno, en todos esos sectores, cuál fue justamente el incentivo del BNADES, que son bancos de desarrollo, son esos bancos que nosotros llamamos del segundo piso, que no son bancos que tienen atención al público, sino que son bancos únicamente pensados como bancos de financiamiento de proyectos de inversión. ¿Sí? Más allá de la clasificación de riesgos que vimos recién, de fallas
de información, también estudia una clasificación que va en línea con una clasificación de políticas públicas orientadas para justamente financiar el desarrollo. Y eso lo hace teniendo en cuenta la característica de los mercados o la información que ofrecen los distintos mercados. Entonces dice, si la información es completa, ¿sí? Después tenemos una cierta lógica que puede llevar adelante. Si la información es asimétrica o si directamente no hay información. Si la información incompleta es completa y los mercados son completos, la intervención no es necesaria. En ese caso tenemos un mercado financiero desarrollado, ¿sí? Y la información abundante, no hace falta justamente intervención. Ahora, si la información es completa pero los mercados incompletos, ¿sí? Bueno, hay políticas intervencionistas o de incentivos, ¿sí? Institucionales para la inversión a largo plazo. Esto es un poco la necesidad de tener inversores institucionales, que ahora conocer el nombre de él, dentro del ANSES, ¿cómo se llamaba cuando nació? Bueno, pero en definitiva, la idea es que institucionalmente o a través de ciertas instituciones se puede incentivar justamente a invertir en activos privados a largo plazo cuando tenés una información completa, pero el mercado no es completo. Y si el mercado es inexistente, bueno, ni hablar, ¿no? Política de desarrollo institucional de mercados como paso previo para poder desarrollar ese mercado. Si la información es asimétrica, la intervención requerida entonces son políticas de mejora de la distribución de la información, después políticas de desarrollo cuando los mercados son incompletos, políticas de desarrollo institucional de los mercados y de distribución de la información, y si el mercado es inexistente, bueno, ni hablar, políticas de desarrollo, políticas de mejora de la información, políticas de crédito selectivo, que son aquellas que sí tienen que tomar a punta de lanza el Estado para decir en qué sectores invertir y en cuáles. Y si la información es inexistente, obviamente que requiere muchísima mayor intervención en cuanto a necesidad de formar el mercado, potenciar el mercado, distribuir la información, de mejorar la información y todo lo que conlleva todos los casos anteriores y políticas de crédito. Bueno, acá lo que les decía, que había puesto algunos ejemplos de lo que pasó con el Banco de Desarrollo en Argentina y cómo se fue desarrollando, pero esto, la verdad que nos va a quedar ahí un poco, ¿viste? Una línea de tiempo donde mucho no vamos a poder ahondar, que ya estamos sobre la hora. Con lo cual, lo que les digo, bueno, en cuanto a la clase de Suecia, como vamos cerrando así, en la clase de Suecia, léanse el texto de Stuart y tengan presente la segunda de las presentaciones, el texto de Stuart Carson. El texto es bastante corto y bastante simple. El tema me parece que es bastante interesante también para dar una experiencia distinta en cuanto a dos modelos más opuestos. Lean el texto, traten de complementarlo con el otro documentito que después ahora Fede se los va a subir acá. Y en cuanto a financiamiento del desarrollo, lo que les digo, yo voy a hablar con Fede, le voy a comentar que el tiempo también fue medio complicado y solamente presenté de manera muy sucinta los primeros dos papers, que son esos los que eventualmente deberían leer. Lo que les digo, traten de identificar y diferenciar entre el modelo de mercado eficiente, el modelo que depende de la lógica de no intervención estatal, el modelo Yao, Mackinac, que lo que viene a plantear de alguna manera es justamente la intervención en el mercado financiero para que el mercado automáticamente se completa y automáticamente, mediante esta lógica de ley de SEI, asigna el crédito a los sectores que así lo requieran, y identificar que hay dos potenciales modelos que están enmarcados dentro de la lógica keynesiana, que son el modelo post-keynesiano y el modelo neo-keynesiano, en esas dos dinámicas en cuanto a incertidumbre y a fallas de información se refiere, y la posible solución que es, en definitiva, inversiones institucionales para transformar la falta de financiamiento a largo plazo que existe en el corto, para transformarla en financiamiento a largo plazo y para poder aplanar la curva de tasa de interés en cuanto a pensar en el corto y en el largo plazo para llegar a una curva de rendimiento, una curva de tasa de interés asimilable a la de los países que permita entonces evitar ese riesgo de tasa de interés en el largo plazo. ¿Sí? Bueno, dudas, preguntas, consultas, sugerencias o lo que haga falta, me dicen ahora. Bueno, dado los 30 segundos, 20 segundos de silencio necesarios, los veo no sé cuándo, pero supongo que nos volvemos a ver.